trabajo se organiza en dos ejes. Una pequeña reseña de aspectos teóricos, una breve reseña de aspectos teóricos referidos a la evaluación, que voy a presentar yo, y Mariana va a presentar los aspectos prácticos concernientes a la situación de examen propiamente dicha. Esta situación de examen, bueno, se enmarca en las dos instituciones a nivel superior en las que trabajamos. Ellas es que se trata de Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, y el Instituto de Enseñanza Superior, Lola Mora, dentro, por supuesto, de la carrera de francés. Bien, partimos de una de las tantas definiciones de evaluación, en este caso la de Bachmann, me imagino que se pronuncia, nosotros decimos Bachmann, pero me imagino que debe ser Bachmann, ¿verdad? Quien refiere que la evaluación es el proceso de recolección de información acerca de algo que nos interesa, de acuerdo con procedimientos que son sistemáticos y que tienen fundamentos sólidos. Después también tomamos la definición del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, quien refiere que este documento refiere que la evaluación implica la valoración del grado de dominio lingüístico que tiene el usuario, y obviamente si hablamos de examen nos situamos en la instancia de evaluación sumativa. Este documento la clasifica como el refiere que la evaluación sumativa resume en el aprovechamiento final del curso con una clasificación. Parafraseando a Furlan en su tesis doctoral y adaptando sus palabras a esta realidad de examen que estamos presentando, se podría afirmar que estas evaluaciones consisten en exámenes de rendimiento que evalúan mediante destrezas orales y escritas integradas el desempeño de un estudiante de francés como lengua extranjera en situaciones de uso. También nos basamos en la tipología para clasificar estos exámenes, en la tipología propuesta por García, quien hace una categorización de las evaluaciones de acuerdo con determinados criterios. Entonces, según su propósito, esta evaluación constituye una prueba de competencia lingüística similar a la prueba de dominio. Según la naturaleza de las tareas propuestas, se la considera una prueba directa en lo que se refiere a las actividades de expresión oral y escrita, y se la puede considerar una prueba indirecta en cuanto a las actividades de comprensión oral y escrita. Según el número de elementos discretos que se midan, se trata de pruebas integradoras. Según el método de corrección, en general pruebas subjetivas, hay unos pequeños aspectos de pruebas objetivas. Según el marco de referencia utilizado, se trata de pruebas criteriales, eso ya lo voy a desarrollar más adelante. Según el ámbito de aplicación y sus consecuencias, se la puede considerar una prueba de aula virtual en esta ocasión. Gordón sostiene que para una evaluación humanista se deben tener en cuenta una serie de principios, como objetivos claros, diseño de tareas claros, y comunicar un proyecto y cómo aplicas todo lo demás de la ciencia, o sea, de la ciencia... ¿Quién tiene el micrófono prendido, por favor? ¿Puedo seguir? Bien. Ciencia escolar, está. Bueno, espero que el audio y ahí me pongo a buscar no sé la voz de quién se está escuchando. Con el tiempo. ¿Karin? ¿Karin, estás ahí? Sí, estoy acá. Por favor, apaguen los micrófonos porque hay una interferencia de alguien que no tiene apagado el micrófono. Gracias. Gracias, Karin. Bueno, retomo Gordón entonces, quien dice que para una evaluación humanista se deben tener en cuenta una serie de principios, tales como definir objetivos claros, diseñar tareas de aprendizaje y de evaluación apropiadas, y comunicar criterios de evaluación. Bueno, nosotros en este sentido hemos
tanto objetivos como criterios de evaluación fueron comunicados a los alumnos en reuniones previas, encuentros previos que tuvimos, y el diseño de tareas de aprendizaje y de evaluación, los estudiantes ya estuvieron confrontados durante las situaciones de parcial que debieron pasar antes de rendir. Obviamente estamos hablando de alumnos que en nuestra carrera y en las materias disciplinarias de nuestra carrera son prácticamente inexistentes los alumnos que rinden las materias como libres, en condición de libres. Bueno, a los criterios los consideramos, según lo definido por Martínez, que las define como normas explícitas de referencia, criterios orientadores, que serán desglosados y concretados en el profesorado en las programaciones. Los criterios de evaluación y los objetivos, tanto los criterios de evaluación y de objetivos también, los que acabo de mencionar que fueron explicitados a los alumnos, también se los explicita generalmente en el cuadernillo de cátedra que se le provee al alumno. Y los criterios, bueno, luego de, digamos que esto es algo que uno lo va haciendo en la marcha, ¿verdad? Los criterios de evaluación después se los fueron explicitando, ya sea a modo de ítems, o también en algunas ocasiones se recurrió a las matrices de valoración. Y en relación a la ponderación de los distintos apartados, se acordó un puntaje con menor calificación a las tareas de comprensión, ya sea escrita u oral, y se valoró con mayor nota, mayor calificación a las destrezas de expresión escrita, de priorizar la competencia comunicativa del alumno. Ahora, Mariana, seguís vos, por favor. Muy bien. Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en la preparación del examen virtual, ¿sí? Es decir, en las experiencias que nosotros tuvimos, tanto en el profesorado del IES Lola Mora como en el profesorado de la facultad. Bueno, frente, ¿no es cierto?, a toda la situación que nos impuso la cuarentena, fue necesario, como ya mencionamos, readaptar la práctica docente, ¿sí? Y para comenzar con los exámenes virtuales, había antes que redactar un protocolo, ¿sí? Un protocolo, es decir, toda una normativa que regule, ¿sí?, los intercambios los intercambios virtuales dentro de esta nueva realidad. En realidad fueron las instituciones las que se ocuparon de la redacción de los protocolos, ¿sí? En el caso de la facultad fue la universidad, y en el caso del IES Lola Mora fue sobre todo el Ministerio de Educación el que nos propuso un protocolo. Con respecto al protocolo, por ejemplo, en el caso del Instituto Lola Mora, el protocolo establece, por ejemplo, que se deben hacer reuniones previas de consulta con los alumnos, ¿sí? En esas reuniones previas, el docente debe informar a los alumnos cuáles van a ser las plataformas que se van a utilizar, debe informarle también las características que va a tener el examen, si el examen va a ser escrito, si el examen va a ser oral, debe también los docentes tenemos que informarle también a los alumnos sobre los documentos que se requieren para participar, digamos, de los exámenes. Se debe tener en cuenta también que se debe trabajar en un ambiente tranquilo, que no interrumpa. Es decir, son todas normas, ¿sí?, para organizar el desarrollo, digamos, un desarrollo dentro de todo normal del examen virtual. El protocolo, bueno, como ya dije, tiene en cuenta también los horarios del examen, alrededor, ¿no es cierto?, de qué hora comienza el examen, quiénes son los diferentes participantes del examen, cuál va a ser el rol de estos diferentes participantes, y también el protocolo establece, por ejemplo, que el examen debe ser grabado en su totalidad, ¿sí? O sea, ese es un ejemplo de protocolo con el que nosotros nos estamos manejando actualmente en el IES, ¿sí?, en el Instituto Lola Mora.
Bueno, una vez, ¿no es cierto?, que nosotros se nos dio a conocer el examen, tuvimos reuniones para sacarnos nosotros, como docentes, sacarnos nosotros primero las dudas con respecto a ese protocolo. Se pusieron en marcha, ¿no es cierto?, los exámenes virtuales. Con respecto, por ejemplo, a las herramientas que utilizamos en los exámenes virtuales, me estaba olvidando, utilizamos sobre todo las herramientas de Google. Por ejemplo, Classroom, ya que la mayoría de los exámenes tienen una parte escrita, entonces el examen se lo hace por medio del Classroom a la instancia escrita, y también utilizamos Meet o Zoom, ¿sí?, para la instancia oral y también para seguir todo el desarrollo del examen, ¿sí? Entonces, eso es más o menos el protocolo que era necesario para establecer los límites que intercambio virtual, al cual, digamos, el intercambio virtual debe ajustarse. Y después, bueno, los exámenes. ¿Qué señalamos nosotros como positivos? Es decir, ¿cuáles han sido los aciertos del examen virtual? En primer lugar, quisiéramos destacar este encuentro de consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que ha sido una instancia muy positiva, ha sido una instancia muy exitosa este espacio de consulta. Porque antes, cuando comenzaron a hablarse de los exámenes virtuales, los alumnos estaban pero muy ansiosos sobre cómo iban a ser, qué se les iba a tomar, cómo se iban a manejar los profesores, los alumnos. Entonces, o sea, toda esa ansiedad, ese nerviosismo frente a esta situación fue de alguna manera, digamos, canalizado en estos espacios de consulta, ¿sí? Mucha gente acudió a esos espacios de consulta para poder plantear sus dudas, sus inquietudes con respecto a la modalidad del examen y también con respecto a la materia, ¿no es cierto?, en sí misma. En el caso de francés, en el caso de los profesorados de francés, tanto de Lola Mora como de la facultad, cabe aclarar que los grupos con los que trabajamos son muy reducidos, ¿sí? Desde primero a cuarto, en el caso de Lola Mora, y de primero a quinto, en el caso de la facultad, los grupos son realmente reducidos. Pero esto tiene una gran ventaja. ¿Cuál es? La de poder llegar a conocernos, docentes y alumnos, ¿sí? Entonces, a lo largo de todos los años de cursado se va estableciendo una cierta confianza. Y eso también es muy positivo y eso se ha visto también muy presente, digamos, en estas situaciones nuevas para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los alumnos, al haber esta relación de confianza, ¿sí?, al encontrar espacios de consulta, se han visto muy apoyados en su examen virtual, en esta nueva realidad. ¿Y esto cómo se tradujo? En un alto porcentaje de alumnos aprobados, ¿sí? Por más que fue una situación nueva a la que nos expusimos, tanto docentes como alumnos, pero la ansiedad, los nervios propios de un examen es como que fueron bajando, ¿sí? Porque se daban todo el tiempo la posibilidad de preguntar, de sacarse las dudas, es decir, la relación de confianza que hay entre docentes y alumnos y la forma en que nosotros nos fuimos manejando, fuimos llevando los exámenes, realmente les ha servido mucho a los chicos, ¿sí? Por otra parte, bueno, cabe aclarar que los exámenes se vivieron realmente como experiencias enriquecedoras porque han permitido a los chicos poder completar, poder regularizar su situación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la facultad, nosotros comenzamos, después de las vacaciones de invierno, comenzamos los exámenes de alumnos, ¿sí? Perdón, de alumnos que necesitan ir avanzando en las materias que les quedan para poder recibirse, ¿sí? Ese fue un primer grupo que rindió. Y luego comenzaron a rendir alumnos, ¿no es cierto?, que estaban un poco irregulares en su situación y que por ahí, por no tener tal materia, no podían seguir cursando este año. Entonces los exámenes ayudaron mucho a los alumnos, ¿no es cierto?, en ese sentido, en que vayan avanzando en su carrera, ya prontos para terminar,
y a los otros les permitió regularizar su situación, ¿sí? Y eso también los dejó a los chicos mucho más tranquilos, porque ahora pueden terminar el año, ¿sí?, con una situación mucho más regular. También, bueno, fue muy enriquecedora para los docentes, ¿sí?, porque permitió al docente readaptar, ¿no es cierto?, reinventar la práctica cotidiana, ¿sí?, y el docente también se vio como un facilitador no solamente de conocimientos, sino también de destrezas y de habilidades. Bueno, eso en resumidas cuentas, ¿no es cierto?, son los aspectos positivos que nosotros hemos señalado. Sin embargo, bueno, también hay aspectos negativos, ¿sí? Un gran aspecto negativo, bueno, es como lo estuvimos experimentando hace rato, el tema de la conectividad, ¿sí? La conectividad ha sido el gran inconveniente de los exámenes virtuales. ¿Por qué? Porque en muchos casos la ausencia, digamos, de conectividad ha influido negativamente en los exámenes, ya que muchas veces había que cortar el examen. Se comenzaba un día y por problemas de conectividad teníamos que seguir al día siguiente, ¿sí? Entonces esto ha dilatado el examen y lo ha convertido en una situación tediosa, complicada, y por ahí, bueno, aumenta un poco de nervios, un poco de presión, ¿no es cierto?, a la situación. Otra dificultad que hemos señalado, por ejemplo, es el uso del teclado, ¿sí? Hay, por ejemplo, el uso del teclado específicamente con respecto al empleo de ciertos caracteres del francés, de la grafía francesa, ¿sí? Por ahí es medio complicado todavía para los alumnos, ¿sí?, escribir en francés en una situación de examen, ¿sí? Porque aparte, la escritura también va a estar sujeta, ¿no es cierto?, a la evaluación. Y otro punto que también hemos encontrado como negativo ha sido que, digamos, en un primer momento, cuando comenzaron los exámenes virtuales, el docente seguía recurriendo, como docentes, seguíamos recurriendo al examen tradicional, ¿sí? Es decir, poner un examen tradicional dentro de una nueva situación virtual, ¿sí? Entonces, digamos, esta falta de acompañamiento del examen con la situación, tenía como consecuencia de que el examen que se presentaba era muy complicado, era muy largo para resolverlo en una situación virtual, ¿sí? Por supuesto, eso se ha ido modificando, ¿no es cierto?, con el tiempo y con la práctica, por supuesto. Bueno, esos son los aciertos, ¿no es cierto?, y desaciertos del examen virtual. Ahora, María Julia, pasamos a la conclusión. María Julia, tenés el micrófono apagado, no te escuchamos. Perdón, es que tengo avionetas pasando. Bueno, acá hay muchos incendios en los cerros y están muchos ruidos afuera. Bueno, como ya lo dijo Mariana, el examen se volvió una herramienta motivadora, si bien fue estresante. Nosotros sentíamos el estrés, me imagino, los alumnos, pero ha sido una instancia superadora, digamos, ¿verdad?, que ha permitido a los alumnos superar etapas, poder completar su carrera. Y bueno, tanto los alumnos hemos tenido que demostrar el manejo de nuevas destrezas y habilidades, ¿verdad? Como ya lo dijo también Mariana, como alumnos nos hemos reinventado, que es la palabra del momento, nos hemos readaptado a la situación. Bueno, si bien no es solo específico de la situación de exámenes, pero también, no sé si ustedes también han sentido ese cambio de roles que ha habido por momentos en los cuales los docentes, bueno, los jóvenes que son, en el caso de los docentes con una cierta edad como el nuestro,
donde los jóvenes nos han sido facilitadores, ¿verdad?, de métodos, de herramientas, y nosotros, bueno, por el lado del conocimiento y los jóvenes por el lado instrumental, ¿verdad? Bueno, a modo de autocrítica, como lo dijo Mariana, presentamos esta cuestión de que al principio recurrimos al examen tradicional, lo cual en estos momentos vemos que debemos repensar, debemos replantear toda esta modalidad, ¿verdad? Proponer nuevas formas, exámenes integradores, donde se vea justamente esa capacidad de síntesis de ciertos temas por parte del alumno. Y finalmente querría decir que readaptar la tarea docente en el marco de una situación tan compleja como la que vivimos es seguir apostando a la educación como el motor de una sociedad que permite que sus integrantes sigan progresando en sus proyectos personales para mejorar su realidad y prepararse para un futuro más venturoso. Con esto, presentamos a continuación las referencias bibliográficas de nuestro trabajo, queda disponible, me imagino, y merci beaucoup, muchas gracias. Esto es todo. Gracias a compartir. Sí, no sé si hubo preguntas, la verdad que no estuvimos. No, en el chat, no. Ah, perfecto. No he visto preguntas, pero bueno, tenemos un ratito para, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Acá hay una, a ver, que dice, seguimos nosotros el maestro. Claro. ¿Cómo manejaron las matrices de valoración? Bueno, en cuanto a las matrices de valoración, tuvimos en cuenta aspectos pragmáticos. Bueno, los profesores de idiomas nos regimos, ¿verdad?, en su gran mayoría y por el marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, siguiendo esta clasificación, tuvimos en cuenta aspectos pragmáticos, aspectos lingüísticos y socioculturales, digamos, sobre estos tres ejes. Y en cuanto a los lingüísticos, obviamente la cuestión de gramática, léxico, aspectos fonológicos, porque también tenemos la instancia oral, sociolingüísticos, pragmáticos, y la adaptación a los actos de habla, en fin, son las matrices que las presentamos a los alumnos antes en el encuentro ¿verdad? Que eso lo fuimos modificando, en su principio no lo hicimos. Hay otra que dice, en una de las diapositivas hablan del método corrección como prueba subjetiva. ¿Qué sería eso? Claro, tenemos la evaluación nuestra tiene muy poca parte y depende del nivel. Para los niveles más bajos hay unos aspectos relacionados, ítems, que conciernen la comprensión, o en el caso de Mariana enseña gramática, ejercicios estructurales. En ese caso hablamos de corrección objetiva, porque tenemos una o pocas respuestas posibles. Subjetivas nos referimos a las producciones escritas y orales, donde ahí interviene la subjetividad del profesor, y es donde, bueno, después para validar esa ponderación del alumno, para eso está el tribunal, ¿verdad? Donde consensuamos entre nosotros, los miembros del jurado, ya sin el alumno se retira de la reunión, y ahí calificamos al alumno de modo subjetivo, porque las producciones, tanto escritas como orales, están... Hay otras preguntas, ¿verdad? No sé si...
¿Quedó claro? Acá hay una que dice, ¿qué le solicitan en las producciones escritas? Mariana, ¿querés contestar? Sí, sí, yo primero quería contestar esta pregunta que dice, ¿qué herramientas utilizaban para la Sí. realización de los exámenes? Sí, bueno, en general, ¿no es cierto? Utilizamos, por ejemplo, para la parte escrita, el Classroom. ¿Sí? Por ejemplo, en el Classroom uno sube el examen, por supuesto, es programado, se lo sube al examen y también se lo comparte con el alumno, es decir, se lo sube como documento compartido. ¿Por qué? Porque de esa manera uno va controlando, va ayudándolo al alumno, va señalándole, ¿no es cierto? Digamos, delicadamente, los errores que puede ir cometiendo en su producción. ¿Sí? Entonces, un documento compartido nos permite ir a nosotros, ir viendo, digamos, el examen del alumno y nos permite ir corrigiendo, ¿no es cierto?, lo que se pueda en ese momento, un poco para no poner no hacer tanta presión digamos, en la producción del alumno, pero queremos acompañarlo, queremos ir, es decir, no llegar al final del examen y ahí comenzar a decir, te equivocaste en esto, te equivocaste en aquello, ¿sí? Sino lo vemos sí como una instancia de examen, pero también queremos resaltar, ¿no es cierto?, que se hace un acompañamiento, es decir, todo el examen es acompañado, ya sea por Zoom, ya sea por los documentos compartidos, es decir, para que el alumno no se sienta, digamos, intranquilo con respecto a lo que él está haciendo, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, errores, bueno, vamos buscando la manera de ir corrigiendo, de ir llamando la atención. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, los documentos compartidos. Y hay una más, y cerramos ¿Qué acá. otra? Antes de vuestra... Sí. ¿Los alumnos presentan dificultades con las herramientas utilizadas? Sí, también estaría faltando qué se Sí. solicitan las producciones escritas. Ah, bueno, sí, ¿qué se solicita en las producciones escritas? Y después si los alumnos presentan dificultades con las herramientas utilizadas. Bueno, a ver, los alumnos, sí, bueno, alumnos y docentes, ¿por qué? Porque todo esto es, por más que la tecnología, ¿no es cierto?, todas estas herramientas de Google, nosotros las teníamos a mano, pero en el ámbito presencial, o sea, no eran necesarias. En cambio, ahora sí, pero más allá de eso, o sea, como que todavía nos cuesta adaptarnos a la tecnología, ¿sí? Y por ejemplo, cada nuevo examen, ¿no es cierto?, es antes ir a ver un tutorial para ver cómo se maneja esto, cómo se maneja aquello. Bueno, a los alumnos también les pasa lo mismo, tienen dificultades con las herramientas. Por eso, ¿no es cierto?, todas estas dudas y también, digamos, esas dificultades, uno trata de ir manejándolas en la instancia previa a esta de consulta. ¿Sí? Y justamente uno de los objetivos de esta instancia de consulta es ver cómo el alumno maneja, por ejemplo, un Zoom, o cómo maneja un Meet, ¿sí? Si es capaz, o cuáles son las dificultades que está presentando para que vayamos al examen lo más tranquilos que se pueda, digamos, en una situación que ya de por sí implica nervios, implica presión, implica estrés. Sí, o sea, todos presentamos dificultades en el manejo de las herramientas, tanto docentes como alumnos, ¿sí? Y por ahí cuando estas dificultades se dan en el momento del examen, porque siempre hay un imprevisto, bueno, tratamos, ¿no es cierto?, de resolverlos entre todos. Como dijo Julita, por ahí los alumnos nos enseñan a nosotros, es decir, profe, aprieten tal teclita, profe, ponga tal cosa, y también siempre hay algún compañero un poco más curioso, ¿no es cierto?, que sabe que se maneja mejor con la tecnología y que está ayudando. Es decir, es una etapa de reaprendizaje, ¿sí? Es una etapa de reaprendizaje y aún en una situación como examen lo vivimos así también, ¿sí? Tratando de dejar de lado la presión y los nervios del momento. Muy bien, Bueno, muchas gracias.
Muy interesante, acá hay algunos comentarios, gracias, muy claro, muy interesante. Hay que repensar nuevas formas de evaluar y les agradecemos mucho